Hola, ¿qué tal amigos de Saludable? Les saludo en una videocharla más, su amigo el doctor Ángel Vanegas. Y me voy a esperar unos segunditos para que les dé tiempo de conectarse y que puedan escuchar la información que tengo para ustedes y que nos vamos a acompañar un día más en este periodo de crisis sanitaria mundial. Muy bien, ya se empiezan a conectar. El día de hoy les platico que tenemos un reporte de 38 casos nuevos de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 para sumar en total en nuestro país 405 casos. Desafortunadamente se suma una persona que fallece, una persona más. En total en México son 5 personas. Son 3 personas en la Ciudad de México, 2 personas en la ciudad de en el estado de Durango y una persona en el estado de Jalisco. Como hemos platicado previamente, dada la gran densidad de personas, de población en la zona conurbada de la Ciudad de México, es donde se presentarán más los casos y donde más se tiene que reforzar las medidas para la prevención, para la contención, para la mitigación y la atención integral de los casos que se presenten. Afortunadamente en el país pues es donde mucho más infraestructura hospitalaria y médica en general hay para la atención de personas. Muy bueno, diferente hasta este momento a otros países, la tasa de mortalidad es del 1.2%. Normalmente en los otros países está siendo del 2% y en algunos hasta del 6%. Entonces continuamos con una tasa de mortalidad, con un riesgo de morir por COVID-19 bastante bajo en nuestro país. Les platico también, y esto para reforzar el estilo de vida saludable, que el 60% de las personas que han fallecido en México han tenido diabetes y también 60% obesidad. Son las dos enfermedades más frecuentes en este número pequeño de personas que han muerto, 5 personas. Pero también tenemos después a la hipertensión arterial en el 40%, la enfermedad renal crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 30%. Entonces, como ven, también el factor de la edad es muy importante, que por lo menos ha sido la mitad de esta casuística. Entonces, lo más relevante hasta ahorita son personas igual o mayores de 65 años, diabetes y obesidad. Esos son los factores de riesgo hasta el momento actual preponderantes en México. Realmente suena bastante lógico, aunque sean números tan pequeños. Quiero platicarles también como datos relevantes que hoy se anuncia por parte del gobierno federal, por parte del presidente de México, que hay una bolsa de 400 mil millones de pesos disponibles para la atención de la contingencia. Esto es una muy buena noticia para los mexicanos. Además,
se da por decreto presidencial, no tengo los detalles porque no se dieron el día de hoy, pero seguramente mañana los conoceremos, de que todos los grupos vulnerables para COVID-19 se irán a casa a partir de mañana hasta el día 19 de abril con goce de sueldo y con todas sus prestaciones, que es algo que nosotros habíamos estado diciendo que ojalá que se anunciara un programa de este tipo para que las personas más vulnerables de nuestra sociedad no se quedaran descobijadas. También se anuncia en breve, en los próximos días, que habrá un plan de préstamos para pequeños negocios como taquerías, peluquerías, tiendas de abarrotes, etcétera. Esos pequeños negocios que tenemos todos en nuestras colonias, que van a resultar fuertemente azotados por esta crisis de falta de personas, pues que vayan a cortarse el pelo, que vayan a disminuir el consumo de todos los productos que se compran en una tienda de abarrotes, gente que va a dejar de ir a restaurantes, gente que dejará de requerir por ahora el servicio de una tintorería, de una lavandería, todos aquellos negocios pequeños que tendrán que cerrar o que verán disminuidas en gran medida la cantidad de clientes, pues van a recibir un apoyo. Además, también se anuncia un adelanto en el pago del apoyo gubernamental a personas mayores, a los adultos mayores. Esa también es una muy buena noticia. También se nos anuncia que ya habíamos platicado de que 10 hospitales que no estaban en operación, había 160 unidades hospitalarias del gobierno anterior que estaban en obra negra o que se inauguraron, pero no había nada de infraestructura en el hospital ni personal. 10 unidades se acaban de habilitar y van a ser operadas por las Fuerzas Armadas de México, obviamente sus divisiones sanitarias, para atender a la población civil durante esta emergencia, pero también se anuncian 10 nuevos hospitales el día de hoy que serán destinados también para el mismo propósito, es decir, por lo menos 20 unidades hasta el momento actual que van a dar un foco en la atención de personas con la enfermedad COVID-19, que es lo que nos tiene aquí platicando en estas videocharlas de acompañamiento. Y bueno, todo esto es importante porque nos estamos preparando para algo fuerte que viene. Hay que recordar que el motivo que nos hace diferentes en el momento actual a los países que están resintiendo los estragos de esta pandemia es la temporalidad. Nosotros llegamos unas semanas tardes, por lo menos 4 semanas tarde a Italia, por ejemplo. Entonces, claro que nosotros vamos a entrar a esa fase de crecimiento exponencial de los casos. En esos países cada 2 días están duplicando la cantidad de contagiados, lo que ha abarrotado los hospitales y todo aquel centro de atención médica a las personas con COVID-19, más todas las demás personas que demanden atención hospitalaria. Porque les vuelvo a repetir, hay la misma tasa de personas que requieren una atención médica por apendicitis, por colecistitis, por un embarazo, por una fractura, por un infarto cardíaco, etc. Entonces hay que atender a esas personas de siempre, más la gran incidencia o el descontrol de casos de neumonías atípicas o casos graves relacionados con COVID-19.
Entonces, bueno, esas son muy buenas noticias. Nos dice hoy también el subsecretario de Salud aquí en México, Hugo López-Gatell, que tenemos, que se decretó como tal la fase 2 de la epidemia, es decir, los brotes comunitarios, que lo hemos platicado ampliamente en videocharlas previas, con la intención de ser muy oportunos. Él dice que nos estamos adelantando pues 15 días, 2 semanas a esta curva, a este cambio en la casuística, lo que ayer les graficaba de manera breve en una hoja, de cómo es este cambio de la casuística que va incrementándose de manera lenta, que es como hemos ido, decenas de casos nuevos, pero vamos a llegar, según él en su modelo matemático, en un periodo de 2 semanas a un momento en el cual la curva ascienda de manera estrepitosa, y esto en número de casos es centenas de casos diarios. Y pues bueno, lo que él nos dice es que el actuar de manera anticipada con las medidas de mitigación, que son estas medidas que deben implementarse durante la fase 2 de una epidemia, que consisten en dejar ir a reuniones de más de 100 personas, que los lugares públicos donde concurra mucha gente pues se cierren, como son cines, como son museos, como son lugares de trabajo, y que dejen de ir a estos lugares de trabajo las personas que no son absolutamente necesarias. Ahí tal vez puedan tener la opción de trabajar desde casa, etcétera, y que las personas que tengamos la necesidad de tener que salir a trabajar, de transportarnos, de ir a comprar algún producto necesario para la vida diaria, pues mantengamos todas las medidas de sana distancia, el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta, que las personas que padezcan algún cuadro gripal se queden en casa, que se guarden ahí por lo menos 2 semanas, que se pongan en contacto con su médico, que si presentan datos de gravedad como fiebre alta mayor de 38.3 grados, o que si presentan datos de insuficiencia respiratoria, que no puedan respirar, pues esas personas, en la medida de lo posible, pues se comuniquen con su médico, pero si el cuadro es de tal gravedad, pues acudan a un hospital para que se les dé el tratamiento integral, sobre todo tratándose de síntomas graves. Todas esas medidas, entre otras, pues nos permiten tener una administración de la casuística, es decir, que no se presenten un gran número de casos de gravedad que requieran atención hospitalaria y que llenemos los hospitales, pues, sino que esto se vaya dando de manera lenta, incluso prolongando este fenómeno llamado epidemia hasta abril o incluso hasta octubre. O sea, será un periodo largo. Sin embargo, esta fase más complicada será entre este periodo decretado entre el 23 de marzo al 19 de abril. Muy bien, pues a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas. Me dice Eusita, me saluda, buenas noches, igualmente Eusita. Tenemos también a Beatriz Rivas desde Sinaloa, que nos saluda de la misma manera, saludos hasta allá. Silvia Trejo, buenas noches, gracias por estar con nosotros, con todo gusto. Ya saben, la idea de estas charlas de acompañamiento es darles información confiable que ustedes pueden corroborar en las páginas oficiales de sus estados, del gobierno federal, también de la Organización Mundial de la Salud,
y que yo con mucho gusto las hago un poco más digeribles para ustedes. Y el elemento fundamental es acompañarnos. Recuerden que las terapias de acompañamiento, siempre en los momentos de gran estrés emocionales, son muy efectivas para superarlas o por lo menos sobrellevarlas de una manera mucho más saludable. Y me dice Ricardo Orozco: hola doctor, como siempre muchas gracias, muy informativa la charla. ¿Qué recomiendas hacer ante el desabasto de cubrebocas? Muy bien, miren, yo utilizo un cubrebocas esencialmente para cuando atiendo a alguna persona de mucho riesgo. Yo también ya tengo desabasto de cubrebocas, entonces raciono mis cubrebocas, pero yo como médico soy, y el personal de salud somos personas que tenemos un riesgo mayor de estar infectados. Yo me asumo en mi práctica clínica como alguien infectado. Siempre pienso que yo estoy infectado porque esa es la recomendación. Y protejo sobre todo a los más vulnerables poniéndome un cubrebocas. A los pacientes que francamente, que son poquititos, los que han tenido que venir a verme por un cuadro gripal y que me han venido a ver porque realmente tienen síntomas sugestivos de una enfermedad más importante que una gripa común y corriente, pues bueno, no dejo de utilizar el lavado de manos constante, de sanitizar todo el área, pasar un trapo con un limpiador multiusos. Utilizo estos gogles también. Si tengo que tocar alguna parte húmeda, utilizo guantes. Y siempre lavarme las manos. Yo de hecho tengo pues ya unos cubrebocas medios excéntricos, pero es lo que he podido conseguir en este momento. Son negros, no sé, yo nunca he visto en un hospital cubrebocas negros, pero es un cubrebocas de buena calidad, pero negros, no sé por qué, pero es lo que pude conseguir. Los estoy usando para proteger a mis pacientes más vulnerables. Entonces, en la ausencia de cubrebocas, recuerden que ustedes, un cubrebocas común y corriente, incluso los más sencillos que este que les acabo de mostrar, son particularmente importantes para que la persona que tiene un cuadro gripal, al estar estornudando, tosiendo o simplemente hablando, no contagie a otros. También les he recomendado que personas que tengan que seguir trabajando pero que cohabitan o tienen que ir a visitar por algún motivo muy importante a grupos de personas vulnerables, lo utilicen. Todas las personas que estamos saliendo a la calle, yendo a trabajar, expuestos con otros, que somos personal de salud, no sé, un chofer de un taxi, un chofer de un microbús, todas esas personas debemos asumirnos potencialmente infectados. Recuerden que sí podemos estar infectados sin presentar síntomas. Un gran porcentaje de la población así se va a conducir durante este tiempo. Y sin embargo, a pesar de no tener grandes síntomas o ningún síntoma, somos capaces de infectar a otros. Por eso tenemos que considerarnos potencialmente infecciosos y tenemos que guardar esa sana distancia con nuestros adultos mayores y grupos de riesgo, utilizando cubrebocas, un lavado frecuente de manos, quitarnos los zapatos al llegar a casa o a la casa de la persona vulnerable, lavarnos las manos, si es la casa en la que vivimos, directo al baño, y si se puede darnos una ducha. Una medida que resulta también conveniente es pues por lo menos diario quitarnos la ropa y lavarla, no usar la ropa otra vez, porque potencialmente esa ropa puede estar contaminada con el agente, con el SARS-CoV-2, y pues lavarla con detergente, con jabón, resulta una medida eficaz para eliminarlo y no llevarlo y traerlo. Recuerden que en este tipo de superficies como la tela, pues por lo menos un día sí puede vivir ese virus
en ese tipo de material y lo podemos llevar para contagiar a otras personas. Entonces, ese tipo de medidas, aunque resulten paranoicas, recuerden, ahorita estamos en una circunstancia no común y requiere de medidas no comunes. Me dicen... Y bueno, Ricardo, espero haber dado respuesta a tu pregunta, con el fin de no liberar estas gotículas o flush. Si no tienes cubrebocas, pues puedes improvisar o comprar todavía, eso sí, se están consiguiendo en algunos lugares cubrebocas de tela, o también hay las máscaras esas de frío, en dado momento podría servir también. El chiste es que no salgan de nuestra boca todas estas gotitas, microgotitas, que son potencialmente infecciosas. Entonces, pues cualquier cosa que te puedas poner para cubrir nariz y boca resultarán de importancia para no contagiar a otros en caso de que seas potencialmente infeccioso o que estés cursando con una enfermedad gripal. Patricio Rodríguez me dice, ¿es necesario ir al doctor? Bueno, si tienes síntomas respiratorios altos y no son de gravedad, ponte en contacto con el doctor por teléfono, por mensaje. Yo les he ofrecido también, y créanme que dedico un tiempo importante de todos estos días a contestar sus mensajes para orientar personas. Algunas personas incluso son de otros países y con mucho gusto lo hago, pero si tú tienes un doctor con el cual te puedes comunicar, hazlo. Si no, comunicarse con la autoridad sanitaria, y con mucho gusto yo, por medio de este canal, por mensaje directo, puedo orientarlos. Dice Silvia Trejo, ¿sirven los cubrebocas de tela? Sí, Silvia, sobre todo para no liberar gotículas infecciosas, no para prevenir una infección. Recuerden, aquí lo importante no nada más se trata de protegernos nosotros, también se trata de proteger a otros. Aquí tiene que ser un trabajo continuo y un trabajo extenso de no contagiarnos, pero tampoco contagiar. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas en este momento, pero yo voy a estar pendiente de cualquier otra pregunta y cualquier contacto que puedan tener conmigo. Estoy tratando, como ya saben, de que estas charlas no sean muy prolongadas, porque no es bueno para la salud mental de todos aquellos que tienen este resguardo en casa. Por fortuna que ustedes lo hagan, estar tan expuestos a las noticias relacionadas con esta enfermedad COVID-19, porque eso nos llena de ideas negativas. Tratemos de tener pues horarios definidos para cada actividad, tener actividades preprogramadas, ese es un pleonasmo, programadas para cada día, y que tengamos una hora de ir a dormir constante, que esto no varíe, porque si no, las posibilidades de estar emocionalmente peor, y que eso también nos baje las defensas, porque el estrés nos hace liberar hormonas que disminuyen nuestras defensas, y al final estemos menos capacitados para afrontar un eventual contagio. Entonces, por eso estas videocharlas, pues bueno, vamos a tratar de compactarlas. Quiero recordarles que es muy importante permanecer en casa. Acuérdense, quédense en casa quienes puedan, pero hay muchas personas que no pueden porque viven al día, o comen o se quedan en casa. Y esto tenemos que considerarlo, tenemos que ser, acuérdense, empáticos. Y empáticos va a significar pues ayudar de alguna manera a estas personas, con darles un poco de trabajo tal vez, con comprarles sus productos,
con alguna ayuda de cualquier tipo, tal vez un taco, tal vez una botella de agua, lo que sea, va a ser importante esta empatía para con aquellas personas que tienen que seguirse ganando el pan todos los días. Y aunque se escuche raro, pero las personas que puedan mantener la cuarentena en casa son personas súper privilegiadas, por lo menos en este país llamado México y en todos los países de Latinoamérica. Las personas que pueden quedarse en casa son muy privilegiadas y no hagan mal uso de su privilegio con acaparar productos de necesidad básica que son requeridos por toda la población, y no dejen de ser empáticos en ayudar a los grupos vulnerables que tienen que quedarse en casa. Podemos apoyarlos con el pago de servicios y sobre todo con llevarles a su casa los productos de suma necesidad, que son, por ejemplo, alimentos o de limpieza. Y les platico una noticia rápidamente que también publiqué en el canal, de un matrimonio de personas mayores en los Estados Unidos que escucharon a su presidente decir que la hidroxicloroquina era un tratamiento fenomenal para tratar esta enfermedad. Y lamentablemente esas personas se lo tomaron muy en serio y vieron que un producto de limpieza, porque esta sustancia, esta molécula tiene muchas aplicaciones, como hemos platicado también ampliamente en las videocharlas previas. Entonces ellos vieron que un limpiador de peceras era fosfato de cloroquina y dijeron, bueno, vamos a prevenir la enfermedad. Entonces lo consumieron, el señor murió por una falla respiratoria y su esposa está grave, hospitalizada. Entonces aquí esto deja dos moralejas. La primera es que el pánico nos lleva a tomar decisiones muy malas que incluso comprometen la vida o la salud. Y número dos, pues que es muy importante no difundir noticias falsas o noticias que puedan interpretarse mal o que al menos no tengan un fundamento bien sustentado, que fue el caso. Esas son las dos moralejas que nos deja este triste caso. Entonces, no se apasionen por cosas que no están bien fundamentadas, suplementos, supuestos medicamentos. Lo mejor que ustedes pueden hacer para confrontar esta crisis es seguir las recomendaciones de mitigación que nos da nuestro gobierno, mantenerse en casa, importantemente quienes puedan, y mantener el estado de salud en mejores condiciones. Esto es pues una dieta equilibrada, una dieta baja en carbohidratos simples, baja en sodio, baja en grasas saturadas, baja en general en conservadores, en productos enlatados, ultraprocesados, y preferir a todos los alimentos que sean frescos. Realmente en este punto podemos, gracias a los refrigeradores, pues tener en nuestra casa alimentos frescos que duren perfectamente 5 o 7 días, incluso un poquito más, sin necesidad de tener que estar saliendo de manera frecuente a comprarlos. Ese tipo de alimentos, por fortuna, pues hay desabasto en lugares muy específicos, como lo son los grandes supermercados, sobre todo los clubs de compra. Pero yo les aseguro que en la verdulería, en su mercado local, donde además no hay tanta concurrencia como sí lo hay en los clubs de compra, ustedes van a poder adquirir perfectamente esos productos, que además están muy cercanos, hay poca gente comprando ahí, de manera que la exposición a un eventual contagio disminuye de manera considerable. Me dice Yamili, buenas noches, doctor Vanegas, ¿es útil usar difusores de aceites para mantener las áreas limpias? La verdad es que no. Sí huele rico y nos puede relajar, háganlo con esa intención, pero como una medida
preventiva para un contagio eventual de coronavirus. La verdad es que no. Mil gracias por tu acompañamiento. Pues muchas gracias también a ustedes por acompañarme a mí y sobre todo a los demás. Lolina Sánchez, saludos, muchas gracias, pues con todo gusto. Y pues bueno, parece que esa es la interacción que tenemos el día de hoy. Les mando un gran abrazo. Les voy a presumir aquí mi agua de fresa natural. No tiene, por supuesto, azúcar ni conservadores. Es natural. Es muy refrescante. Está buenísima, fresca. Para aclarar la garganta mientras charlo con ustedes. Y en vez de tomar un refresco o algún concentrado de estos famosos que venden en cualquier lugar, que son diabetogénicos por su gran cantidad de azúcar, pues prefieran ahorita en este tiempecito prepararse un agua fresca en casa, que nos va a mantener bien refrescados. Al menos en la Ciudad de México hay también altas temperaturas que favorecen la deshidratación más rápida. Además, en una agüita de esta están consumiendo fibra, vitaminas, minerales, que son fundamentales en una dieta saludable. Pues bien, amigos, nos vemos el día de mañana. Estemos, por favor, pendientes de información de fuentes fidedignas. Rechacen todas aquellas informaciones de fuente dudosa que están atascando nuestros WhatsApp, nuestros Facebook, Twitter, Instagram, etc. Informémonos bien, seamos en ese sentido responsables, como hemos estado platicando todos estos días, y también empático, es decir, pongámonos en los zapatos de las personas que no son tan privilegiadas como nosotros, importantemente mencionando los grupos vulnerables. Echemos la mano. Estas situaciones son una buena oportunidad para ser mejores personas para nuestra salud misma y mejores personas para los demás. Aprovechemos esta oportunidad. Y Magali Herrera me dice: sigo todas tus recomendaciones. Gracias, un saludo, prima. Los quiero mucho y los acompaño a todos ustedes hasta donde quiera que estén, y también a todos mis pacientes, a todos mis amigos, que mis pacientes también son mis amigos, y también son mis amigos todas las personas que nos acompañan en estas videocharlas, incluso personas que se encuentran en otros países. Buenas noches, gracias por sus consejos, me dice Mía Villanueva. Pues un gustazo compartir con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Que descansen. Buenas noches.